Llamo para su ponencia al máster Manuel Antonio Barca, catedrático de la carrera de turismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi. El título de su ponencia: funcionamiento del nicho ecológico de la demanda del sistema turístico. ¿Por qué no se desarrolla el turismo? Esa fue mi pregunta que yo me la planteaba, ¿no? Y el aporte científico que estaba tratando yo de darle, para comenzar, uno siempre se comienza con lo cualitativo, ¿no es cierto? Buscaba y yo buscaba y encontraba datos. Incluso como carrera nosotros solo estamos 70 años nada más como carrera, como profesión de turismo, imagínense. Y con el nombre de turismo apenas se conoce con 180 años atrás, nada más. Entonces yo comencé a buscar el porqué de las cosas y me encontraba con unos sistemas turísticos como ustedes ven allá, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cuál es el objeto de estudio de la profesión? Repito, entonces yo digo, ¿cuál es el objeto de estudio de la profesión? ¿Cuál es el objeto? Ponían el uso sostenible de los recursos naturales y los culturales. Entonces yo también, me surgió otra pregunta. O sea, entonces digo yo, ¿cómo desarrollo, hago crecer los recursos naturales y los culturales? Venían cada vez más preguntas, ¿no? Como en investigación, ¿no? ¿Será que el objeto de estudio de la profesión está cambiado? ¿No es el correcto? Me preguntaba yo. Porque si yo digo, voy a explotar, voy a hacer crecer un recurso natural, ¿qué pensarían ustedes? ¿Está para turismo? No está, ¿no es cierto? Pero pongan ustedes la similitud con la mecánica, por ejemplo. Al motor del carro, incluso antes del motor, la máquina de vapor, si no la inventaban, ¿qué pasaba? El carro, si estuviéramos con carro nosotros, no estuviéramos, ¿no es cierto? Entonces, justamente es así, porque crecen prueba y error, ¿no es cierto? Prueba y error, porque se desarrolla, los científicos no duermen, no descansan, y es una profesión muy ingrata, porque uno se quema las pestañas, se amanece, pero al final muy pocos logran el éxito, ¿no? Entonces yo buscaba soluciones, buscaba respuestas a las preguntas. Y cuando yo dije, creo que ese no es el objeto de estudio. Si pongo el sistema turístico como objeto de estudio de la profesión, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces yo lo puse y me puse a investigarlo, ¿no? Me puse a investigarlo, y ustedes pueden ver ahí un montón de sistemas turísticos. Y fui viendo las fallas de cada uno de ellos. Pueden ver que no son compactos, no son concatenados, no son coordinados, son abiertos en todos los sentidos de la palabra. Pero si los lee en la teoría, dicen sistémicos, que se interrelacionan entre sí. Pero entonces, ¿por qué no funciona? Yo, trabajando varias noches, diseñé el que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Ese para mí es un sistema turístico y tiene que ser la unidad base del turismo en el mundo. De hecho, yo mismo generé una teoría de enjambres del turismo mundial. Pueden buscarla por la internet, está todo publicado en el 2017. Vengo trabajando desde ahí, ¿no? Entonces, siempre que les pongo yo a los chicos, a los estudiantes, no lo entienden. Incluso algunos me han dicho, es muy complejo, profe, no se entiende. Es que es un enfoque sistémico mecánico de partes de armado y desarmado. Pero, profe, es que el turismo es intangible. Sí, pero se puede ver los resultados en la sociedad. Entonces, mi exposición no es sobre el sistema, ¿no? Es sobre solo una partecita, solo la parte de acá de la demanda. Para explicar todo esto, ¿sí?, he generado incluso un poco de principios, y he separado incluso que la práctica del turismo es una cuestión y la ciencia como turismo disciplina es otra cuestión. Incluso me he llegado a cuestionar el concepto de turismo, que ya vamos a ver el porqué. Y si ustedes pueden ver eso que está ahí, en resumen, significa que el turismo debería trabajarse por sistemas. La Tacunga podría ser un sistema. Y el sistema debe trabajar como una empresa a gran escala. ¿Qué significa eso?
que tiene que haber un órgano que maneje las funciones de la administración, planeación, organización, dirección y control del sistema. Quiebra un restaurante y ¿a quién le llora? ¿Van a la calle a hacer huelga? ¿A quién le llora? Porque no trabajamos así. Un estudiante de turismo se gradúa, ¿sabe armar y desarmar un sistema turístico? No lo sabe. Es como si un mecánico se gradúe y automotriz y no puede armar y desarmar su motor del carro. Imagínense el pobre que va a dejar el carro ahí, ¿sí se imaginan? Es lo mismo, aunque es intangible, pero se lo ve y se lo siente y se ve los resultados en la sociedad, porque el turismo es muy amplio, es de una sociedad entera. Con todo eso, para no hacerme muy largo, porque mis teorías son muy largas, por favor, sigan. Esa es la partecita de acá de la demanda, que yo le iba poniendo las partes y las subpartes, incluso me faltan más partes que descubrir del armado y desarmado, porque la ciencia pues a mí sí me gusta, para que eso sí me gusta muchísimo. Entonces, ya ustedes se preguntarán, ¿por qué lo pongo al estrés en el centro de la demanda del nicho ecológico? ¿Por qué? Rómpanse la cabeza, ¿por qué? Y ahí va. Yo también me rompía la cabeza esas noches. Ni comía, por estar pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué no se desarrolla el turismo? Entonces, revisaba la historia, porque en el presente no encontraba. Me fui a la historia. Y hace 180 años, ¿cómo nació el turismo? Nació como una estrategia de solución de un problema social de ustedes, de la sociedad de aquel entonces, que era el alcoholismo. De ahí nació, de un joven llamado Thomas Cook, hace 180 años. De ahí nació. Él no se lo inventó, le salió porque quería solucionar ese problema. Dijo, los distraigo del alcoholismo, sacándolos del alcohol los fines de semana, llevándolos a pasear. Entonces fue una estrategia. Entonces yo recuerdo y digo, ¿qué es la ciencia? ¿En qué se ancla? Si me dicen cualquier disciplina, el objeto de estudio está anclado con la sociedad, con los seres humanos. Y el turismo, ¿a qué está anclado? A las divisas, al dinero de la gente. Por eso es que no le interesa, incluso lo confunden cuando salen a la sociedad. ¿Qué es turismo? Por eso lo confunden, cuando el turismo va mucho más allá. Y si solamente volvemos hace 180 años y no nos confundimos como Thomas Cook, que se confundió y tomó solo el dinero, el superávit que se le hacía en los viajes, y se ilusionó y formó su empresa turística, y todo el mundo como unos borreguitos atrás siguiendo el dinero de la gente, y perdimos el centro de la ciencia, de la disciplina. El turismo sí es ciencia, es científico, porque tenemos un problema latente en la sociedad. Los principales contribuyentes de la muerte del ser humano en el mundo, ¿cuáles son? El estrés, la obesidad, depresión, la ansiedad. ¿Y el turismo qué está haciendo? Atrás de las divisas. El que hace turismo solamente es el que tiene plata, ¿sí o no? Y no debería ser así. O sea que nosotros los pobres no podemos hacer turismo. Y así no debería ser. Así es que por eso es que yo lo he anclado a la demanda del sistema turístico, desde el estrés, desde los problemas de ustedes, de la sociedad. Imagínense que la calidad del turismo no se mida con una simple encuesta al final de un tour. Imagínense que la calidad del turismo se mida en el nivel de estrés de la gente cuando ingresa al tour y cuando sale. ¿Cuánto porcentaje de estrés le liberamos a la gente? Ahí hablamos de calidad del turismo y hablamos de ciencia. Y el estrés se mide por el cortisol en la saliva. Así se trabaja y hay que trabajar. Incluso no concuerdo con la OMT en el concepto, en muchas cosas. Hay que cambiar. ¿Por qué no se desarrolla el turismo? ¿Por qué los estudiantes no encuentran trabajo cuando salen? ¿Por qué los confunden en la sociedad y no saben qué hacen ellos? Porque no estamos anclados a algo del ser humano, a su problemática social. Si no estamos anclados a sus divisas, y somos el rubro de una familia cuando sobra el dinero, piensan que en turismo, en viajar.
Mientras tanto no lo piensan. Y en turismo siempre deben trabajar desde la demanda, no desde la oferta, por Dios. ¿Quieren hacer turismo, trabajar en turismo? Primero que tengo una finca, cuántas cascadas, las potencialidades, y cuando tengo armado recién voy a ver a quién le voy a vender. Por Dios, eso se hace solamente con los productos de primera necesidad. Turismo no es así, trabaja diferente, muy diferente. Yo sí, por Dios, quiero que se cambie. No sé, Mateo, si tengo más tiempo o cómo estamos con el tiempo. Si puedo seguir un poquito más. Entonces, como vamos a ir leyendo, el ser humano, nosotros, la demanda, tenemos estresores, el nicho ecológico, del que depende todo el sistema. Imagínense, ¿puedes volverle por favor al anterior? Si ustedes pueden ver ahí arriba, que es el órgano que tiene que manejar el sistema turístico, estos señores, como una unidad base de un sistema, tiene que, la función principal que tiene que hacer es mantener la constante de las corrientes turísticas hacia la oferta. La constante, en la matemática se conoce la constante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En el tiempo perdurable, ¿no es cierto? Que no se mueve. Y todo el año, todos los días tiene que estar. Ese es el trabajo. ¿Y cómo sacamos el dinero para generar este comité de gestión, este órgano rector, como queramos llamarlo, dentro de un sistema turístico, concatenado como está ahí? Pues imagínense que yo hasta estoy creando estatutos de funcionamiento para este sistema. Solo me falta la práctica, estoy rompiéndome la cabeza en la teoría, incluso ya estoy con algunas investigaciones cuantitativas también. Pero para ello, con los estatutos y todo, póngase a pensar, solamente en la Tacunga yo estaba haciendo cuenta, hay como 300 empresas turísticas. A $10 cada uno de ellos, ¿cuánto sale? Por mes. Imagínense que se unan haciendo esto. Porque turismo no se vende aquí, la demanda no está aquí, está en otros países, en otras ciudades. Y para una empresa, qué caro que es ir a investigar la demanda. No es lo mismo que vender zapatos, huevos, no es lo mismo. No le entrevisto a la mitad del barrio o a medio la Tacunga y ya está. No funciona así el turismo. Y ahí nos equivocamos muchísimo, incluso en el marketing turístico, qué pena. Pero esos proyectos de turismo y ese marketing solo lo hacen como vender zapatos aquí y se fue el proyecto, se montó, luego se quebró. Porque cuesta mucho y yo tampoco les obligo, porque cuesta demasiado. Pero si se unen como un sistema, tienen el dinero para encontrar, como la industria petrolera, el turismo, la demanda turística es como el petróleo, es similar. No se ingresa el penetrómetro donde quiera, sino donde se pretende y cree que hay petróleo y se invierte para probar si es que existen las minas para recién invertir. Así es turismo. Pero con eso unidos, entonces el órgano rector investiga el nicho ecológico, investiga el funcionamiento del nicho ecológico, cómo se manejan, cuál es su nivel de estrés, cuestiones psicofísicas, sociológicas, físicas y éticas, sus ambientes económico, político, cómo se manejan, qué necesitan. Porque, pásale por favor, si es que ustedes ven ahí al final el producto turístico, la tipología del turismo, los productos, lo que hablaba mi compañero Marquito, toda esa hermosura, esos productos deben ser el resultado de ¿qué? ¿Sí pueden ver ahí? Gustos, preferencias, necesidades, tendencias y exigencias. ¿Eso nace de qué? De la problemática de la demanda, del estrés, de la obesidad. ¿Cuánta gente? Yo quiero llegar al nivel científico, incluso que un médico algún día tenga que profesionalizarse en turismo y el turismo le aporte y le contribuya a la problemática del estrés, de todo esto que le estoy hablando, como recetas todas las tipologías del turismo. Y por eso voy a hacer un llamado a la Organización Mundial de Turismo que me escuche, para que cambie su concepto. Y cuando cambien el concepto, incluso en la normativa, en la ley, y lo pongan al turismo no anclado al rubro que le sobra a una familia en dinero, sino anclado al bienestar, a la sociedad, a la problemática, a la salud. Ahí cambiará nuestra profesión. Incluso las leyes. Cambiaría todo, porque ahí sí el turismo sería del pueblo, no de la gente que tiene dinero. Imagínate, ¿dónde nació el turismo? En los alcohólicos, en la sociedad media para abajo. No nació en la clase alta, discúlpenme, no nació ahí. Estamos muy mal. Entonces, los países del mundo deben de entender que el turismo
es parte y debe anclarse a la salud y al bienestar de las personas, debe estar en la Constitución del Ecuador y del mundo, en sus constituciones. Tiene que estar ahí. Y para que no solo, y ahora el ministerio incluso están quitando las provinciales, todo, en vez de aumentar, de crecer, de verlo así, estamos peor. No sé. Algún día se debe de descubrir, por eso decía que esta profesión es ingrata. Cuando yo ya me muera 50 años después, de pronto alguien lea y diga, sí, tenía razón este loco. Entonces, sígale por favor a la otra, ya estoy con el tiempo. Mateos, ¿tengo más tiempo o no? Ya, termino. Bueno, yo en honor al tiempo, por favor, yo tengo muchos papers por la internet, pueden leerlos, yo les hablara todo el día porque tengo muchos principios, muchas cosas, un libro que estoy haciendo sobre todo esto. Lo mío es la ciencia, lo mío es esto, estoy trabajando en todo esto. Lo que sí, mis conclusiones son solamente llamarle a la Organización Mundial de Turismo que por favor cambie su concepto de turismo, lo modifique. No solamente las personas que viajan más de 24 horas son turistas, o las actividades que hacen es el turismo, no. Un concepto más holístico, más amplio. Turismo debe ser todas las actividades que ustedes realizan para tratar de mitigar y evacuar ese estrés, la depresión, como olla de presión que tienen. Todo lo que hagan virtual, presencial, en todo lado debe llamarse turismo. Mucho más amplio. Dejen de perseguir el dinero. Y ahí está el segundo, cambiar el enfoque. Incluso a la Organización Mundial de la Salud. Cambiar el enfoque del turismo, no a las divisas, no al dinero de la gente, sino al bienestar y a tratar de contribuir con los psicólogos, con las demás ciencias, disciplinas, a paliar, mitigar el estrés de la gente, el problema que nos está contribuyendo a las principales causas de muerte. Con eso, muchas gracias. No sé si hay preguntas, chicos. Agradecemos la disertación del ingeniero Manuel Abarca. Si existe alguna pregunta para el ingeniero. Muchísimas gracias, estimado Manuelito. Muy interesante tu ponencia. Felicitaciones. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí van a compartir lo que voy a decir, pero cuando yo estaba en la escuela, una de las cosas más esperadas era el paseo de fin de año. Cuando estaba en el colegio también se hablaba, el primer día decía, nombremos a la directiva y hablemos del paseo de fin de año, ¿no? Y en nuestras familias, cuando nuestro padre tenía vacaciones, a lo mejor también decía, nos vamos a ir de paseo a la playa. Y esos eran los días más esperados y quizás los más felices de la vida de uno. Lo que tú dices es muy interesante. Hace unos 8 años atrás, Manuelito, se habló del turismo consciente. Hubo una filosofía también interesante. Recuerdo yo en ese entonces, Freddy Ehlers, ministro de Turismo, él planteaba el turismo consciente como una experiencia transformadora de vida. Es decir, que la persona cuando hace turismo sea consciente de que eso le permite ser un mejor ser humano. Entonces parece que empata mucho con la propuesta tuya. ¿O cuál sería entonces la diferencia, Manuelito? La diferencia es abismal, Marquito, es demasiado abismal. Yo no hablo de turismo consciente, yo hablo de ciencia del turismo, turismología, como quiera, ciencia, que estudie el problema, que te diga qué tipo de turismo necesita el señor que está ahí, con bases científicas, que cada día estudie, incluso que haga un recetario turístico para las personas con base en diagnósticos cuantitativos, no cualitativos. Yo hablo de algo muy grande, hablo de una ciencia, no hablo de un turismo consciente, no. Siguiente pregunta de pronto. Felicitarle por su ponencia y sobre todo por tomarnos en cuenta a nosotros estudiantes de la carrera de turismo. Mi pregunta, ingeniero, ¿qué estudiamos la demanda para realizar la oferta? Si se supone que no debemos empezar por nuestra localidad, sino por otros países, ¿cómo la estudiamos a nivel internacional para sacar la oferta? Buena pregunta, pero yo no dije que no se comience por acá. Digo, desde la demanda para armar los productos. Y lastimosamente, la demanda que nos han enseñado y que nos atraen a nosotros por las divisas está en el exterior. Pero si cambiamos la filosofía, lo que yo les digo, el enfoque, ahí sí la demanda va a estar también acá, porque todos nosotros, todo el pueblo, necesitamos
a hacer turismo. Si no tenemos plata, pues el Estado debe financiarlo, porque es parte de ¿qué? De la salud. ¿Sí me explico? Ahí ya cambiaría. Y el Ministerio de Turismo no solo tiene que ser para regular o ir a cerrar las cuestiones de los negocios, sino para que estén los de turismo ahí y hagan la receta que venga de los señores médicos turismólogos. Tome y vaya a trabajar con el pueblo, con la gente que está ahí, con los estresados, con la gente, parte de la salud. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, no? Es algo más grande, mucho más fuerte. ¿Alguien más de pronto? Hola Manuel, felicitándote también por la presentación. Vamos a hacer un balance más o menos de lo que tú dijiste. A la OIT, a los organismos, gobiernos y todos les interesa justamente eso, que lo que tú dices, o nos han vendido la idea, ¿no? Del turismo, desde la oferta, lo que tengo para yo de acuerdo a eso, ver a quién vendo. Tu propuesta va desde la demanda, como estás diciendo, pero está complicado eso porque, como tú dices, ¿desde dónde nosotros podemos accionar tu nicho ecológico desde la demanda? O sea, ¿qué falta para poder empezar realmente a concretar lo que estamos ahorita, lo que tú estás planteando? ¿Cómo es son esos primeros pasos para realmente, y pasos en firme, te digo, o sea, no decir, bueno, hay que hacer esto, pero pasos en firme para que ir tal vez ganando conciencia en la gente, viéndolo desde la salud del ser humano y todas las actividades que hacen a necesidades, gustos, preferencias, lo que tú decías, tendencias, se vuelque en una ciencia, la ciencia del turismo, para poder con datos reales mostrar al mundo, cambiar esta concepción de turismo. Gracias, Freddy. Bueno, resumen, funcionamiento del sistema turístico como yo lo planteo debe nacer de todas las fuerzas que se encuentran en la sociedad, la parte política, la parte pública, la parte privada y la comunitaria. Se hace un comité de gestión, su órgano rector, y con eso se comienza a investigar la demanda. ¿Dónde está tu demanda? Es que mi demanda está en Estados Unidos, está en Suiza y un poquito en el Ecuador. Ahí nos instalamos con nuestras oficinas y a investigar su nicho ecológico y a vender los productos y cada vez más información, con el dinero de todos los empresarios turísticos y toda la gente, como una empresa a gran escala. ¿Cómo funcionan esas empresas? De esa forma funcionan. Entonces, cuando está todo eso, con esa información, se vende el producto, se investiga, se le envía automáticamente por la cuestión tecnológica a los de la oferta. Y ellos están al tanto de todo y tienen el producto turístico exacto que ellos quieren. Desde la demanda, desde el nicho ecológico, desde su funcionamiento, porque el estudio y la ciencia le va a dar eso. No sé si me expliqué en breve, porque es largo el tema. ¿Sí? Muchísimas gracias. Damos un fuerte aplauso a nuestro ponente, el ingeniero Manuel Abarca. Muchísimas gracias.